Hola chicos, ¿cómo están? Buen día para todos. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre cómo crear tu rutina principal main a partir de tus clases de tipo Pojo y tu clase de negocio. Aquí tenemos los ejemplos anteriores donde pudimos aprender cómo crear, por ejemplo, una clase rectángulo para crear rectángulos y a través de cada rectángulo dividir las responsabilidades para que se haga las cuentas, las operaciones. Entonces tenemos el rectángulo y tenemos el triángulo. Y ahí arriba podemos volver a ver una vez más, tenemos tools, ¿verdad? Dentro del cual tenemos la IO. En este caso tenemos una IO por paneles, me imagino, y una IO por consola. Vamos a revisarlas, Vivi, vamos a revisarlas para retomar qué es lo que hay ahí. Entonces, aquí tenemos la IO, vean, la primera IO tiene hasta sus números en letras, ahí está completita. De hecho, me imagino que esta IOP es la de paneles. Vivi. Sí, así es. Revisémosla, entra en ella. Vamos a ver acá la IOP, que es la IO de paneles, que es la que, con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí podemos ver cómo está el método de escribir para mandar información a la pantalla, leer texto para pedir el ingreso de información de tipo texto. Tenemos leer enteros, tenemos leer byte y leer float. Con este que está aquí vamos a trabajar. Miren, con este leer float que pertenece a la clase, ¿cómo se llama la clase, hija? Yo. IOP. Ok, IOP, ahora siempre la IOP, en la arriba lo tenemos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a regresar a nuestro programa principal. Acá está, pues, el panel de diseño. Vamos a crear una nueva clase. Dale ahí, hija, nueva clase, ponle inicio triángulo. Vamos a trabajar con el triángulo, inicio triángulo. Lo voy a llamar así para que no confundan el inicio triángulo con un inicio rectángulo. O sea, este que voy a crear acá va a ser el programa principal para trabajar con la clase de triángulos. Entonces, entremos en inicio triángulo y vamos a hacer la importación de tools y la clase IOP, que es la encargada entonces de toda la parte de las entradas y las salidas por panel. Entonces ahí lo tenemos, import tools. Sería IOP. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces recordamos que nuestro programa principal tendría que tener una rutina main, que es el inicio en sí del programa, que tendríamos aquí public static void main. Aquí es donde realmente el programa va a iniciar. Public static void main, muy bien. Ok, abrimos y cerramos llaves. Perfecto. Entonces ahora acá en main lo que tendríamos que hacer es instanciar un objeto de tipo triángulo para que él pueda contener los datos que van a ser ingresados por el usuario. Entonces vamos a colocar acá de tipo triángulo, muy bien, triángulo en minúscula, recuérdate, triángulo en minúscula es el objeto y triángulo en mayúscula es la clase. Ahora, en este caso, Vivi, es necesario instanciar de una vez. ¿Sí? Vamos a instanciar para este primer ejemplo. Cuando decimos instanciar, quiere decir que vas a hacer una llamada al constructor, borra el punto y coma, y le vas a poner ahí igual, igual new. Ahí la palabra new es la que indica que estás llamando al constructor. Le pones ahí new triángulo. Exacto, Patzán, es correcto. Así merito es el asunto. Solo nota, Patzán, la escritura. Cuando le colocas ahí new triángulo, estás haciendo una referencia a la clase. Por lo tanto, debe ir en mayúscula. Ojo con este tema para los chicos que nos están viendo a través de YouTube. Esta T es una T mayúscula haciendo referencia al, eh, a la clase. Muy bien. Abres y cierras paréntesis, hija. Y ahí estoy llamando al constructor que no lleva parámetros. ¿Estamos ahí? Vamos a hacer dos ejemplos para aclarar esto. Aquí estoy llamando al constructor que no lleva parámetros. Entonces, ¿cuál es el objetivo del constructor que no tiene parámetros? Su objetivo fue instanciar los valores de triángulo que son base y altura. Es decir, en este momento puso en cero las dos variables, base y altura. Esos valores los pusimos en cero porque en este momento vamos a ingresarlos a través del panel. Entonces, hija, vas a llamar a triángulo, que es el objeto. Escribe ahí triángulo. Estamos haciendo referencia al objeto triángulo, sabiendo que dentro de él hay un método que se llama setBase, ¿verdad? Entonces, ponle ahí triángulo, punto, setBase. SetBase, ahí vamos a hacer la prueba con la base nada más para ver que todo está en orden. Recuerdan que los métodos set son los métodos que nos sirven para darle valor a un atributo de una clase. Haciendo referencia igual para enfatizar, recuérdense que la base es un atributo del triángulo y que es privada. ¿Qué significa eso, Vivi?
está protegida y que no puede ser llamada desde otro lugar. Es correcto, está protegida, no puede ser llamada desde ningún otro lugar. La única manera de poder llegar a la base del triángulo es a través de su método setBase. Entonces, por eso es que se crean esos métodos y en este momento, adentro del paréntesis, está esperando que yo le comunique ese valor, ¿verdad? Ese valor de base. Entonces, como ese valor va a ser introducido desde el teclado por el usuario, entonces lo que vamos a hacer es hacer una llamada al método de IOP, ¿verdad? Le hablamos a IOP, la clase encargada de lo que son las entradas y salidas, y recordamos que ahí tenemos un método que era leer float, me parece, Vivi. Dale, escríbelo y luego checamos si hay error, pues lo podemos corregir. Leer float. Leer float, muy bien. Y recuérdense que este método leer float está esperando que le comuniquemos un mensaje indicando qué es lo que va a entrar. Ese mensaje va dentro de comillas y le ponemos entonces ahí ingrese la base. Ingrese la base. Muy bien, vamos a compilar, Vivi, a ver cómo estamos hasta ahí. Ingrese la base y con esto estamos retomando lo que lleva nuestro curso desde el inicio. Para empezar, observemos ahí está nuestra clase Inicio Triángulo. Nuestra clase Inicio Triángulo, que es la implementación del programa principal. Inicio Triángulo podemos ver a través de la gráfica, el esquema que tenemos ahí nos está diciendo que está consumiendo, ¿sí? Está tomando los servicios que hay dentro del triángulo. ¿Estamos? Está haciendo uso del triángulo. Hagamos la prueba, hija, ejecútalo. Damos clic, ahí está Voidmain. Observen esto. Vamos a Voidmain y nota acá. Mandamos a llamarlo y ahí tenemos ingrese base. Ahora quiero hacer un análisis acá. Despéjame un poquito esta entrada, hija, ponlo un poco más a la derecha. Ponla por ahí arribita. Entonces, noten esto. ¿Quién es el que está trabajando en este momento? Está trabajando la Tools, ¿verdad? Está trabajando el paquete Tools, la IO, para hacer la solicitud de la entrada de la base. La entrada de la base es un valor de tipo float, por lo tanto metamos aquí una base en letras, hija, pon ahí cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a aceptar y entonces nota cómo la IOP, ¿verdad? Nuestra IOP sigue haciendo su trabajo diciéndonos que es un valor inapropiado, que no es válido. Damos a aceptar y entonces nos sigue pidiendo un valor para la base. Ingresa un valor válido para la base. Muy bien, y ese valor fue puesto entonces, ¿en dónde? Fue puesto en la clase triángulo. ¿Estamos hasta ahí? Por ahí vamos en este momento. La clase triángulo recibió ese valor. Claro, el programa se detuvo y ya lo perdimos, pero lo que quiero que comprendas es cómo es que esto está funcionando. Tenemos un programa principal, inicio triángulo, que hace uso de mi clase triángulo y acaba de poner el valor de la base. Vamos con la altura, hija. Bien, hazlo. Hacemos siempre referencia al objeto, como lo pueden ver. El objeto es triángulo en minúscula y hacemos ahora la llamada a IOP, igual que en la línea anterior, para hacer la solicitud de la entrada de la altura, ¿verdad? Tenemos ahora ingrese la altura, pedimos el valor de la altura a través de la IOP, listo, ahí lo tenemos. Muy bien, set altura, perfecto, excelente. Hagamos la prueba. Entonces, lo que estamos demostrando con esta aplicación que estamos viendo es lo que es la división de responsabilidades. Podemos notar cómo cada elemento que hemos ido creando tiene una responsabilidad en particular. Podemos ver cómo están ocurriendo las entradas por paneles. Eso es controlado a través de la IOP que se encuentra dentro del paquete Tools que estás viendo en pantalla. Esos valores que entraron, ya los ingresaste, Vivi, dale. Entonces, esos valores fueron puestos ¿en dónde? Fueron puestos en la clase triángulo, ¿ok? Eso fue puesto en la clase triángulo. Entonces, si quieres, Vivi, hagamos algo. Pasa la clase inicio triángulo para abajo y pasa acá el triángulo para arriba. Invierte esas dos posiciones. Solo lo estoy haciendo con procesos visuales, ¿ok? Estamos ahí. Y además de que estamos usando estas tres clases que estás viendo en pantalla, también estamos haciendo uso de la Tools. Tráete la Tools, hija, solo para mencionar de qué estamos hablando. Ustedes saben que ahí adentro de Tools está la IOP, que es la que se encarga de los paneles. O sea, estas 4 imágenes que ves acá están trabajando, cada una haciendo una parte del trabajo, una parte de la solución. Vamos ahora para ver cómo vamos a hacer la conexión entre mi programa principal, que es Inicio Triángulo, con mi clase de negocio, que es Cal Triángulo. Entremos en Inicio Triángulo, hija, y vamos a ver entonces acá. Fíjate bien, pues.
Primero instanciamos en la línea 5 un objeto de tipo triángulo, ahí lo vemos. Si quieres, hija, vamos a dejar documentado esto para los que nos están viendo a través del canal. Vamos a colocar acá doble diagonal y le pones instanciar el objeto triángulo. Esa es la forma técnica de llamarle a lo que estamos haciendo acá. Hemos instanciado el objeto triángulo. ¿Quién es el objeto? El que está en minúscula. ¿Quién es la clase? La que está en mayúscula. ¿Qué es la clase? Es la definición del objeto. O sea, dentro de triángulo en mayúscula vamos a encontrar toda una serie de códigos que nos indican cuál es la forma de triángulo, ¿verdad? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué métodos tiene? Eso es lo que tenemos ahí. Si tienes dudas al respecto, puedes consultar 2 o 3 videos atrás de este que estás viendo el día de hoy. Bien, ahora vamos a la línea 9, hija. Aquí es donde viene cómo vas a hacer entonces ese enlace, esa comunicación entre tu clase de negocio, ¿verdad? Tu clase de negocio, ¿cómo se llama? Cal Triángulo, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a instanciar un objeto de ese tipo, dale. Cuando vamos a instanciar, entonces se escribe primero el nombre de la clase, así como lo estás viendo, y repito e insisto, recuérdate, tu nombre de clase va en mayúscula, como lo puedes ver en este caso. A continuación vendría el nombre del objeto. El nombre del objeto, ¿cómo lo vas a mencionar dentro de tu código principal? Tú decides cómo hacerlo. Puede ser un nombre, por ejemplo, cálculo, ¿verdad? Porque eso es lo que él va a hacer. Él se va a encargar de hacer un cálculo. Entonces, la clase, como ves ahí, donde dice cal triángulo, hace referencia a quién, a qué código es el que estás haciendo referencia por medio de este identificador cálculo. Seguidamente, como lo pueden ver, ya Vivi nos hizo favor ahí de colocar la llamada al constructor. Entonces, nota esto. ¿Por qué me está marcando en rojo este constructor? Observa el mensaje de ayuda. La alerta me está diciendo, mira, dice requiere triángulo. ¿Logras verlo ahí, Vive? Regresa. Quiero que veas el error, porque de hecho no es un error, sino que es un aviso que nos está dando en este caso el paquete, ¿verdad? Nos está avisando que si estás llamando a triángulo, mira, dice constructor cal triángulo, en la clase cal triángulo dice no está recibiendo, ¿sí? Given tapes no está recibiendo un triángulo, que es lo que él espera, ¿ok? Recuérdate que mencionamos cuando creamos la clase cal triángulo, dijimos que esa clase iba a necesitar, de hecho, los datos de un triángulo para poder hacer su trabajo. Entonces aquí el constructor es el que nos está avisando eso. ¿Qué es lo único que debes hacer acá entonces? Es comunicarle el triángulo, ponle ahí, entre paréntesis mencionas el triángulo que es el que tiene nuestros datos, ¿ok? Entonces te explico de nuevo, mira la forma de esto. En la línea 6, ¿sí? En la línea 6 hemos instanciado un objeto de tipo triángulo. ¿Qué quiere decir eso de instanciado? He creado un identificador que se llama triángulo, que contiene base y que contiene altura. Básicamente es eso. En la línea 7 y 8 estamos seteando la base y la altura. ¿Qué es eso de setear, profe? Estoy dándole valor a la base y la altura que están contenidas ¿en dónde? Están contenidas dentro de mi objeto triángulo. En la línea 9, estamos creando un objeto, estamos instanciando un objeto que se va a encargar de calcularnos la altura, que es el perímetro y el área del dicho triángulo. Entonces, para que este objeto cálculo que estamos creando haga su trabajo, necesita los datos de un triángulo. Por eso, a la hora de instanciar, pasamos por medio de su constructor, que es cal triángulo, el objeto triángulo que mencionamos arriba. Vamos a cambiarle nombre al triángulo, hija, para hacer referencia a este punto del que estamos hablando. Ahí arriba en la línea 6, deja de llamarlo triángulo, llámalo el triángulo. Ahí, el triángulo, porque lo estoy haciendo de esta forma, quiero que me comprendas. El triángulo, ¿qué es el triángulo? Es el que va a contener la base y la altura. Por eso en la línea 7 y en la línea 8 le vas a decir que el triángulo, ¿verdad? Justo ahí, el triángulo va a recibir la base y el triángulo va a recibir la altura. Una vez que se ingresó la base y la altura, ¿en dónde? En el triángulo, entonces el triángulo es el que es comunicado en la línea 8 a nuestra clase cálculo para que haga el trabajo. Muy bien, ya lo tenemos, hija. Ahora vamos con la estructura de salidas que hemos hecho en los problemas anteriores. Créate una variable de tipo texto para producir una sola salida. Dale. Sería un string salida. Vamos a crear una salida, ya nos quedó poquito tiempo, ahí nos marcó ya la computadora. String salida, muy bien. Ahora vas a ponerle salida es igual. Y vamos concatenando, ¿verdad? Salida es igual a salida más, sería. Salida es igual a salida más. Y vamos a mandar primero los datos del triángulo para que el informe salga completo. Ponle comillas y ponle ahí
el triángulo con base, y vamos a mandar el valor de la base a la pantalla. Ponle 2 puntos. Ponle 2 puntos ahí, el triángulo con base, 2 puntos, y entonces acá le vas a concatenar el valor de la base, ¿verdad? Para tener acceso al valor de la base sería a través de quién, Vivi, dime. De get base. Get base, pero haciendo referencia al objeto. ¿Qué objeto es? El triángulo. El triángulo, dale, hija. Sería el triángulo. Vean qué bonito esto. El triángulo es el objeto. ¿Verdad? El triángulo, muy bien, ahí vamos. El triángulo, punto. Y hacemos una llamada al método getBase, que es el que nos devuelve el valor de la base contenida dentro del triángulo. Muy bien. Vamos con la siguiente línea, hija, punto y coma ahí. Ah, bueno, podríamos concatenarle de una vez un cambio de línea. Más, ajá. Cambio de línea es con doble comilla y si no estamos equivocados, con diagonal N. ¿Verdad? Un cambio de Es línea. la otra diagonal. La diagonal inversa con una N. ¿Cuál es el? Es que no sé cómo se Al el teclado. 92, me parece. Ahí vas. N. Muy bien. Eso es un cambio de línea. Vamos con la siguiente línea, hija. Salida igual a salida más. Eso. Ahora muestra la altura. Muy bien, sigamos. Entonces, en este código podemos ver cómo podemos tener acceso una vez más a los valores base y altura, haciendo referencia a ellos por medio de sus métodos get, ¿verdad? A través de los métodos get yo puedo tener acceso a los valores base y altura, por supuesto mencionando primero el nombre del objeto que los contiene. Ahora vamos con el perímetro ya para producir la salida. Ahí vamos bien, Vivi, dale. El perímetro. Ajá, el perímetro es. Muy bien. Y en este caso, a quien vas a llamar es a tu objeto de cálculo. Hacemos una llamada al objeto de cálculo, muy bien. Y recuérdate que cálculo tiene su respectivo get. Entonces, en este caso estaríamos hablando de get perímetro. Get perímetro, perfecto, muy bien. Y hacemos la última línea invocando al cálculo del área. Ahí lo tenemos entonces. Hemos concatenado todos los valores de salida en un solo texto para poder decir acá al final una sola llamada al panel con su instrucción de salida por pantalla. Entonces tendríamos acá IOP, ¿verdad? IOP punto, ¿qué nombre tendrá el método, hija? Escribir. Ok, dale, escribir y le comunicamos la salida. Muy bien, ahí lo tenemos. Pruébalo. Ahí puedes ver, mira qué bonito el esquema. Ya notaste cómo el esquema así ya nos está dando todo el proceso. Mira, inicio es la clase principal, la rutina main, ¿verdad? La rutina main hace una llamada a triángulo para colocarle la base y la altura. Posteriormente comunica la base y la altura hacia el objeto caltriángulo, hacia la clase caltriángulo para que se encargue de esos procesos que era obtener el perímetro y obtener el área, para que los resultados sean mostrados todos a través de main, haciendo uso, como ya dijimos, de tools. Dale, hija.
Ahí lo tenemos, miren, está haciendo la solicitud de la base, metemos un valor para base y un valor para altura válidos y ahí tenemos la salida, mira. El triángulo con base 20 y altura de 25 nos da un perímetro de 77 y 25 de área. Muy bien, excelente trabajo, hija. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista.